Mis juguetes cuando tenía 8, 10 años ya, cuando era más consciente. Mis juguetes siempre fueron una cámara de 16 de mi padre, una Bolex, y una Leica. Así que como el abuelo era muy aficionado, mi padre también, pues yo ya estaba marcado que aquellos juguetes me divertían mucho. Si a eso le añades que, lógicamente, yo estudio una carrera que también me viene marcada, es decir, no, en aquellos tiempos la opción era cero, es decir, cuando acabes en el Calasancio, estudias industriales. Y entonces allí descubro que, pues más o menos como a media carrera, que de repente hay un lugarcito que pone Laboratorio de Investigaciones Cinematográficas. Retomo inmediatamente todas mis aficiones desde pequeño, que nunca había dejado, y me empiezo a pasar más horas allí que en el otro lado, que donde debía estar. Tanto que cuando estaba a punto de acabar, pues la persona que dirigía aquello, que era un tal Timoteo Mangas, de repente me dijo, oye, ¿y tú a qué te vas a dedicar? Porque si te gusta esto, en Televisión Española se está montando un equipo de gente, tal. ¿Ah? ¿Y? No, ¿por qué no te vienes? Dije, ya, pero yo no conozco a nadie allí. Y tal. Bueno, no importa, no, me conoces a mí. Ya. Bueno, yo ni siquiera sabía, ni él me dijo que él era el que estaba montando el laboratorio en televisión y tal, en el Paseo La Habana, tal. Bueno, allí aparecí, me hicieron un examen, bueno, que no era nada importante. Curiosamente me dijeron, haz un reportaje de algo, 3 minutos, nada, una bobinita de estas de 16 milímetros. Bueno, yo me planteé y dije, bueno, a ver, a un reportaje de algo tendré que hacer algo que valga la pena, y algo que valga la pena, y dije algo que sea muy difícil. O sea, en blanco y negro, pues lo más difícil es fotografiar los negros y los verdes oscuros y tal. Entonces me lo planteé como reto y me fui al Retiro, a la Casa de Fieras, y que era un lugar para mí preferido en tanto y cuanto obtenía unas imágenes habitualmente y me pasaba algunos tiempos por ahí paseando y que bueno, que eran pues un poco diferentes, ¿no? Y entonces dije, ¿y de aquí qué elijo yo? Y dije, ya está, los cisnes negros. Y entonces le hice todo un reportaje a los cisnes negros, que se veían bastante bien, en blanco y negro. Y entonces aquello fascinó. Cuando lo vieron en televisión dijeron, ¿qué? Pues estos son los cisnes negros. Y así entré en los servicios informativos de Televisión Española, donde en aquel tiempo éramos 3, pero yo no había entrado allí para eso. Yo al segundo día sabía perfectamente lo que quería. Yo sabía que había un programa, que era el programa en fin, la estrella de la televisión en aquel momento, que se llamaba A Toda Plana, que recorría el mundo y que, bueno, y que evidentemente en ese paseos por el mundo no era a los lugares más apetecibles casi nunca, eran siempre lugares de conflicto, pero a mí aquella aventura me seducía de una forma brutal. Así que, bueno, enseguida pues alguien me echó el ojo y dijo, oye, al equipo de Toda Plana. Y al tercer día me dicen, tienes que ir a Barajas, que viene el ministro Fraga. Pues muy bien. Y entonces me dicen, por cierto, bueno, seguramente te echarán. Digo, ¿me echarán de Barajas? Dice, no, te echarán de televisión. Digo, pues sí, he tenido yo una carrera corta. Porque claro, no ha llegado una semana, 3 días. Bueno. Y digo, ya, ¿pero por qué? Dice, no, porque él es así, seguro que te echa. Ya. Digo, ¿y por qué no van estos otros 2 que están aquí? Porque estaban ahí en un rincón así escondidos. Y digo, ¿por qué no van ellos? Y dice, porque ha dicho que si los ve los mata, lo fusila. Digo, bueno, pues sí, parece lógico que vaya yo. A fin de cuentas a mí solo me va a echar, ¿no? No me va a fusilar ni nada. La verdad es que se bajó del avión. En aquel tiempo los reporteros entrábamos a la escalerilla del avión. Ahí entro allí, bueno, donde me dicen. Yo me pongo allí a un lado, las autoridades al otro lado, la escalerilla en el medio. Este hombre empieza a bajar, mira, me ve y yo veo que se desencaja. Estaba gordo como una vaca suiza, gordo, gordísimo estaba. Y llevaba el abrigo medio arrastrando, tal. Y entonces en lugar de irse hacia las autoridades, se viene hacia mí. Con lo cual yo
vi que se me iba llenando el cuadro, de cabeza, y ahí llegó un momento que dije, me van a romper la cara y ni siquiera sé por qué, porque ya era una cara, venía a agredirme, claro. Así que a voz en grito, pues me dijo, ¿usted qué coño pinta aquí? Pero con un aire de que me quería matar directamente, ¿no? A los demás se lo había dicho, a mí me lo iba a hacer allí mismo, vamos. Y entonces yo, ni corto ni perezoso, dije, pues... Y entonces le grité al mismo nivel, en el mismo tono, o sea, y le dije, coño, que usted quiera, pero a mí no me chilla ni mi padre. Y le monté una pelotera allí que se quedó congelado. Yo me fui a televisión zumbao. Cuando llegué, el director de informativos era el gran periodista Pepe Casas, y Pepe estaba al teléfono y decía, sí, ministro, sí, lo que tú digas, es muy joven, ministro, sí, ya sabes, ministro, esta gente joven, es lo que son así, sí, ministro, sí, a tus órdenes siempre, ministro, se hará como tú dices, ministro, hasta luego. Pum. Ha dicho que mañana a las 8 en el ministerio, que te vas de viaje con él por toda España y que a ti te doma. O sea, fíjate qué arranque para televisión. Bueno, evidentemente el viaje fue muy divertido porque, bueno, pues porque como era fotografiar sitios que eran todo falsos, es decir, íbamos en un viaje de inauguración, de revisión antes de la inauguración de muchos paradores, entonces a mí me llevaba de notario, ruede esto, tal, y siempre con imposición. ¿Ha rodado usted las nubes? Porque a mí me gusta que salgan las nubes. Y entonces le contestaba, porque todo lo hacía de muy mal modo. Entonces yo le contestaba y decía, yo me meto en su trabajo, ¿me deja usted hacer el mío? Tal, claro, aquello asombraba mucho, porque era una comitiva de gente oficial, que un chaval de 23 años, al que más manda en España, le cuestionase las órdenes, pues aquello sonaba todo muy raro. Estuve haciendo reportajes de conflictos y de guerras y de miserias hasta que le perdí el respeto a la vida, completamente. Y dije, esto no, por ahí no es, esto no es por ahí. Me acordé que a mí me parecía que los muertos había que hacerlos con walkie-talkie y con la cámara preparada y todo listo y que no se matasen de verdad. Y dije, yo me voy a ficción, como sea, me voy a ficción, me admitieron inmediatamente en ficción y dejé mi etapa de todos los conflictos. En toda esa movida llegaron a televisión todos los directores de cine que había en ese momento en este país y todos trabajaron en televisión española, o sea que yo trabajé con todos en televisión española, ¿no? Y aquello a mí sí que me gustaba, ese sí era el punto, y ahí empezamos, o sea que por ahí enredé ya seriamente en los programas, que fueron muchos, o sea, fueron muchísimas series. Bueno, el 73-74 estoy todo el tiempo en Latinoamérica, son 2 años y medio, casi 3 años, haciendo todos los países de América, haciendo unos programas folclóricos, culturales, de ficción, todo mezclado, que hacíamos a lo largo y ancho de América, de todos los países, pueblitos, islas, todo. Y ahí, bueno, ahí trabajamos muchísimo y hacemos una serie estupenda que se llamó Con otro acento. Después de eso hago 2 películas. La segunda película de Emilio Martínez Lázaro, que era Sus años dorados, y la primera y única película comercial que hace Fernando Méndez Leite, que es El hombre de moda. Y nos premian con el premio especial calidad, a las 2 películas las premian. Entonces el director de televisión me envía una carta preciosa diciendo, es un orgullo para esta casa tener gente como tú en la plantilla, bipremiado, enhorabuena, tal. Porque además los premios era a todo el equipo, es decir, daban un dinero, que era buen dinero, y que se repartía entre el equipo, no era la productora, era un premio de especial calidad, se llamaba. En el año 74 yo estaba rodando la serie en Uruguay, en la serie de Con otro acento, me llaman y me dicen que Mario Camus, que dice que tengo que ir a hacer la cabecera de una serie que empieza y que tengo que hacerla. Y bueno, pues me vengo. Entonces, por una razón, yo trabajaba, normalmente en televisión se trabajaba en 16 milímetros,
pero las cosas que requerían cierto trato había que hacerlas en 35 y bueno, pues yo parece que no lo hacía mal en 35, así que bueno, total que me piden, bueno, me vengo zumbao, me voy al Coto Doñana y Mario me dice, tú mismo, yo tengo mucho que hacer, elige un sitio y hay que rodar una cabecera con los bandoleros estos y tal. Y yo miro allí y digo, ¿cuántos son? 7. Bueno, pues 7. Entonces veo había una laguna, una laminilla de agua delante del cortijo de Marismiñas en pleno Coto Doñana. Y dije, pues a ver, pues aquí, ¿me dejáis un caballo? Me metí con un caballo para ver cómo funcionaba por allí por el agua. Vi que estaba bien, que solo se conseguía un chapoteo, pero que se podía cabalgar bien, se podía trotar allí y qué tal. Bueno, y dije, pues ya está, pues aquí. Bueno, pues nada, yo pongo la cámara en mitad del agua, me meto en el agua y que vengan los caballos a cámara. Bueno, claro, cuando vi venir los 7 caballos, que luego era el tun, 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 turun, tun, turun, y los 7 viniendo, era la cabecera. Porque además ya era solo eso, ya era la cabecera. Bueno, cuando vinieron, para que las prisas, yo. Y los vi que llegaban, dije, no salgo vivo. Cuando Sancho empezó a gritar, que yo no lo conocía, Sancho, y gritaba, no te muevas, no te muevas. Y yo decía, ¿pero qué va a pasar aquí? Pero esto es una locura la que he inventado yo. Siempre estoy metido en los mismos líos. Y total que bueno, cuando pasó me tocó con el estribo. Todas esas cosas te las da el cine. O en este caso la televisión, donde 20 años eran muchos. Bueno, con todo ese bagaje yo llego a Adolfo. Adolfo ve cosas mías y concretamente ve una en televisión, pide ver cosas para elegir al director de foto. Que a mí me han llamado, me han dicho, oye, tenemos una serie ahí encima de la mesa que ha escrito Vázquez Montalbán, que es Pepe Carballo, pero bueno, no las novelas, sino una serie, y estamos buscando un director y tal. Bueno, hasta ahí me entero y ya está. Yo sigo haciendo no sé qué, otras cosas, hasta que de pronto me llaman y me dicen, no, que es que ha visto una cosa tuya que era Fulgor y muerte de Joaquín Murieta. Y él la había visto, la vio y le gustó mucho la foto y dijo, pues quiero a este. Y bueno, pues hicimos una serie, fue 1 año y pico juntos y la verdad es que nos entendimos muy bien, era fácil entenderse. Adolfo Rueda, absolutamente ortodoxo en todo, es un hombre que cuenta las historias muy bien, creo que además lo ha demostrado bueno, sobradamente. El primer día que fuimos a rodar era en Barcelona, primer plano del Carballo, era en Barcelona, noche exterior, noche en una terraza del barrio chino y era sobre un boxeador, el caso de Jaume Serra, y era en una terraza, era todo noche, yo había iluminado todo y entonces vino a cámara y me dijo, no, yo le he dicho que quería el fondo negro. Y dije, está negro. Dijo, no, yo lo veo. Y dije, ya, pero esto es para televisión. Es negro. Bueno, y dije, espérame un momento. No, es el primer plano que vamos a rodar juntos. O sea, no, vamos a ver. Rodemos uno como quiere usted, apago la luz, y otro como quiero yo. Y mañana, por favor, producción, mañana a primera hora, laboratorio, y vemos esto. En un telecine, no en pantalla, en un telecine, que es para lo que va a ir este material. Muy bien, pues vale, rodamos los 2 planos, fuimos a telecine, los vimos, y dijo, señor, perdón, tenía razón. Dije, sí, es que, a ver, la ausencia de luz para televisión se llama ruido, y no es bueno. Burbujea toda la pantalla. Y sin embargo lo mío está negro, no zaino, está negro. Tiene poca luz, pero se ve. Y es lo suficiente para que la señal admita esto. Y fuimos al rodaje y entonces llamó a todo el equipo y dijo, a ver, quiero a todo el equipo aquí. Ustedes ayer presenciaron una discusión entre el director de fotografía y yo. Quiero que sepan que tenía razón y que desde ahora todas las decisiones técnicas y estéticas las toma él. Señor, perdón. O sea, bueno, quiero decir, encontrarte con esta gente
vale la pena. Claro, luego hemos hecho 3 películas, bueno, todo el Carballo, 1 año y pico, y luego 3 películas que nos han dado mucho de sí. La Ley de la Frontera, que es un western divertido, y luego Martin H., que bueno, tiene su peso, para mí su peso en oro, y sus Goyas y todo, y luego Lugares Comunes, que también las tiene, ¿no? Tú tienes que pintar un cuadro, y si entras en un estudio, el cuadro lo manejas tú. Y tú pintas la luz, estás pintando lo que tú quieres pintar, y se ve aquello que tú quieres que se vea. Cuando sales al exterior, el cuadro está pintado. Y consiste en empezar a quitar colores y líneas para que se vea lo que tú quieres que se vea. El ejercicio es totalmente opuesto, vamos, inverso absolutamente. En un lado trabajas con el color puro y duro, en el otro con todos los suplementarios, con todos. Dices, bueno, a este campo está súper verde, pues le tengo que quitar verde, pues tengo que meter un filtro rojo. Depende de la gradación que metas, pues así le quitarás de verde y así no teñirás el resto de la imagen. Es decir, es trabajar con complementarios en lugar de con primarios. Bueno, es toda una fórmula de trabajo, o sea que... Y los dos son fascinantes, si los dominas. Si te empiezan a dominar, ¿qué es lo que suele pasar en el exterior? Que tú empiezas una película y dices, yo me planteo esta película que va a ser, como llueve todos los días, va a ser húmeda. Por lo tanto, voy a estar siempre jugando con los brillos, tal. Al tercer día se seca. Y te encuentras que ibas 3 días rodados con un punto, un clima, y luego tienes que seguir. Y claro, todo el mundo te va a llamar de todo, porque todos los días pides 300.000 litros de agua y 10 bomberos para echar y llenar de agua todo. Bueno, esto es así. Quiero decir, te está la película llevando, tú no la llevas. Y eso en exteriores pasa habitualmente. Con lo cual, decir prefiero el interior, pues no, porque el exterior es un reto permanente. De cada segundo, cada nube que pasa es un reto. Porque no solo ha pasado, ha bajado la temperatura o la ha subido y te ha cambiado todo el cromatismo de la escena. Entonces, y tienes que adecuarla o elegir y decir, bueno, pues vale, me quedo con esto y ahora tengo que seguir todo el día nublado. Y bueno, esto es una locura. Quiero decir, todo eso te lleva a estar súper vivo, estar, en fin, en tensión permanente y conociendo y manejando todas las herramientas a tu alcance, ¿no? Vamos a ver, son lenguajes. Y como tales, en este momento que se ha llegado a la casi, yo diría, paralelismo o casi suplantación uno por otro, por la situación, por la parte técnica, casi no hay diferencia. Es decir, ahora yo diría que casi las cámaras están bastante próximas a ser película, lo que antes era película, que ahora sigue siendo. Se sigue trabajando en Estados Unidos, se sigue trabajando en negativo. Y las dos cosas están muy a la par, es decir, no se nota gran diferencia. Pero hubo un tiempo que la diferencia era abismal, es decir, en el cine tenía detalles, se veían colores, se veía profundidad, los colores tenían profundidades, en fin. Bueno, ahora es otra cosa, pero sí es verdad que está más aparentemente próximo. Por otro lado, las pantallas, recordemos que las pantallas de televisión durante mucho tiempo eran un máximo de 20 pulgadas, ya era un lujo, y eso significa que el lenguaje era otro. Es decir, cuando hacíamos las cosas para televisión, jamás hacíamos un plano general, porque no se veía. No podías decir, viene el jinete por allí lejos. Bueno, si viene el jinete por allí lejos, pues el jinete, o puede ser una prima tuya, o lo que quieras. No, eso no se veía nada. Por tanto, el lenguaje era totalmente diferente. Llegó el CinemaScope y era, bueno, maravilloso. Eso de ver una cara aquí en un lado, toda la pantalla con un paisaje maravilloso infinito, tal, pues claro, nada que ver. Eso de ver las caravanas y verlas todas seguidas, que era un plano magistral de John Ford, y tal, bueno, pues claro, te quedabas fascinado. Era otro lenguaje. Cuando aquellas películas se ponían en televisión no se veía nada. Por tanto, si hacías televisión, sabías que la televisión tenía que ser así y que en el cine podías permitirte grandes planos. Ahí había un lenguaje diferente, había un lenguaje de color, había un lenguaje diferente. Ahora yo creo que realmente no hay diferencia porque, uno, las pantallas han subido de tamaño, la definición es mejor,
los elementos técnicos de la captación de imagen son realmente muy buenos, en fin, que todo ha cambiado a mejor. El hecho de que ahora se apriete un botón en una cámara y genere una imagen, y buena o mala esa imagen pueda servir, digamos que se ha socializado esa imagen. Cualquiera tiene acceso a una imagen. Esa socialización de la imagen pues hace que se pierda esa especie de ser el gurú de la película. Piensa que cuando rodábamos en 35 o en 16 en película, en fin de cuentas, nadie sabía lo que estaba saliendo, lo que iba a salir más que tú. Y bueno, ya me aventuro yo mucho decir que tú sabías lo que estaba saliendo y que te aventurabas cuando te decían, ¿cómo está quedando? Y tú decías, estupendo. Y yo decía, hay que tener descaro para decir estupendo cuando queda. Revelar, copiar, etalonar, cuando queda toda una serie de procesos, además físico-químicos, en los que tú no controlas. Es que son, los controla un señor que mete el líquido, que tal. Bueno, pero sí es cierto que los que sabíamos lo que estaba pasando, o los que pretendíamos lo que estaba pasando, éramos nosotros. Si yo ponía un filtro para quitar las imperfecciones de la piel, el único que sabía que se podían quitar las imperfecciones de la piel, ¿y con qué era? Yo. El único que veía la luz resultante ya, era yo. Entonces, claro, eso te daba una especie de capa, en fin, que Superman se quedaba pequeño, porque que volabas por encima de todo el mundo, ¿no? Claro, y el director de foto era Dios, y Dios y los tres, o sea, era, vamos, la terna. Quiero decir que todo eso se baja a tierra en el momento que alguien ve un monitor y juzga y opina. Y dice, esto está muy claro, esto está muy oscuro, oye, ponle un poco más de luz aquí que no se ve. Eso a un director de fotografía pues no le ha pasado nunca haciendo cine, nunca. Porque nadie le ha podido decir, pon un poco más de luz o tal. Nadie sabía lo que estaba pasando ahí adentro. Entonces, todo eso ha hecho que cambie la sensación de la profesión. De pronto era unir la luz, el manejo de la luz, el pintar con luz que yo hacía fotográficamente, a la parte técnica de convertir esto en permanente, con la dificultad añadida de que las luces que se usan en cine, las luces que estamos usando aquí en este estudio ahora, no valdrían para nada para ponerlas en la calle e iluminar un edificio. Uno, porque consumen 10 veces más de lo que se puede aguantar el recibo de la luz, y otra porque no sirven para exteriores, no sirven, quiero decir que es otra cosa. Los haces de luz que hacen son distintos, tal. Y entonces me encontré que, bueno, que eso era una práctica que yo hacía cuando rodaba sobre un edificio. Yo iba y iluminaba el edificio, y lo iluminaba, y yo decía, pues esto, si lo hago permanente, en lugar de estas luces pongo tal. Bueno, me divertía. Yo recuerdo siempre que un día mi padre, a pesar de ser un gran aficionado y estar encantado con que sus hijos hiciéramos lo que nos gustase y tal, pero siempre me decía, hijo, eso de la farándula, eso, no sé, yo te veo, pero me gusta mucho lo que haces, tal. Total, que cuando vio que me dedicaba al mundo de la iluminación arquitectónica, le pareció de maravilla. Y dijo, ¿ves? Eso es lo que te va a dar dinero, eso te da dinero. Y digo, pues sí, la verdad que sí, que me da buen dinero, y sí. Y un día me decía, dice, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Digo, pues te voy a contar. Digo, mira, iba cruzando el puente de Juan Bravo la otra noche, digo, y de repente vi que en el ABC Serrano, que ya lo había hecho, había una línea de luz que estaba cortada. Digo, entonces he levantado el pie del acelerador y antes de pasar el puente he conseguido hablar con la gente del control y les he dicho dónde debían corregir, que saltasen, no, quitas ese switch, súbelo, ahora, déjalo, aguántalo, salta, no, bueno, ponle una nota que yo mañana llamo a mantenimiento y le digo lo que tienen que hacer y tal, pero tal, vigílame que no salte y tal. Bueno, gracias, tal, digo, y lo he corregido así de pasada. Y digo, y luego he llegado a casa y he puesto la tele y he hecho un poco de zapping y en un canal estaban poniendo Martín H.
Digo, y fíjate si la habré visto veces, pero... y era tarde, y... Bueno, empezó sentándome en el borde del sillón, después me metió ya más en el sillón y me la he vuelto a ver. Digo, ¿y sabes una cosa? Cuando he pasado por el ABC no he sentido nada, absolutamente nada. Y cuando he visto la película, ¿sabes qué ha pasado? Orgasmo. Hay un trozo de mí. Ese es el cine. Te deja trocitos.